Se puede definir la marcha como la forma de desplazamiento en posición bípeda propia del ser humano, en la que se suceden apoyos bipodales y los monopodales. La marcha requiere un proceso de desarrollo y automatización. En el hombre, el desarrollo se produce en sentido cefalocaudal. Por ejemplo, el niño consigue mantener erguida la cabeza entre las 6 semanas y los 3 meses. Comienza a coger objetos entre los 4 o 5 meses e inicia la marcha independiente después del año. Se ha estudiado el reflejo de marcha automática y se podría concluir que la marcha es algo innato. La marcha se adquiere por imitación y aprendizaje, mediante el sistema de ensayo-error. Cada persona muestra en su desarrollo unas características propias que están determinadas por diversos factores como el entorno o las diferencias existentes en la masa y longitud de los distintos segmentos corporales. La adquisición de la marcha tiene una gran importancia en el desarrollo psicomotor del niño, pues le da autonomía para moverse en el espacio, aumenta su campo de visión y le permite coger y manipular objetos que antes no estaban a su alcance. Los primeros pasos en el ser humano son tardíos a diferencia de otros animales. Muchos cuadrúpedos tienen noción de equilibrio desde el momento del nacimiento. Otros la adquieren en pocos días o pocas semanas. El ser humano necesita un periodo más prolongado hasta conseguir la posición bípeda y la marcha independiente. El niño de 7 meses comienza a desplazarse mediante movimientos de reptación y a los 8 meses consigue mantenerse en pie unos instantes si se le dan las dos manos. A los 10 meses comienza a gatear con el abdomen muy cerca del plano de apoyo y se coloca de pie espontáneamente si tiene algún sitio donde pueda agarrarse. A los 11-12 meses, muchos niños gatean apoyando manos y pies y dan sus primeros pasos si le dan las dos manos o caminan de lado agarrándose de algún mueble. Al principio con ambas manos y luego intentan utilizar una de ellas para coger algún objeto. Entre los 12-15 meses, el niño consigue la marcha independiente. Al estudiar el desarrollo de la marcha en el niño, se ha comprobado que el patrón propio del adulto lo alcanza el niño entre los 7 y 9 años. El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son la fase de apoyo y la fase de balanceo. Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. La locomoción humana normal puede describirse enumerando algunas de sus características. Longitud del paso es la distancia lineal en el plano de progresión entre los puntos de contacto de un pie y del otro pie. La longitud del paso completo es la distancia lineal entre los sucesivos puntos del contacto del talón del mismo pie. El apoyo sencillo se refiere al periodo cuando solo una pierna está en contacto con el suelo. Asimismo, el periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto con el suelo simultáneamente. Existen 5 momentos que son útiles al subdividir esta fase: el contacto del talón, apoyo plantar, apoyo medio, elevación del talón y despegue del pie. El contacto del talón se refiere al instante en el que el talón de la pierna de referencia toca el suelo. El apoyo plantar se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo. El apoyo medio ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie. La elevación del talón ocurre cuando el talón se eleva del suelo y el despegue del pie ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. La fase de apoyo puede también dividirse en intervalos con los términos de aceptación del peso, apoyo medio y despegue. El intervalo de aceptación del peso empieza cuando el contacto del talón y termina con el apoyo plantar. El intervalo de apoyo medio empieza con el apoyo plantar y termina con la elevación del talón al despegue del talón. El despegue se extiende desde la elevación de los dedos. Esta fase puede dividirse en 3 intervalos: aceleración, balanceo medio y desaceleración. El periodo de aceleración se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. Durante el intervalo del balanceo medio, la pierna balanceada pasa a la otra pierna, moviéndose hacia adelante de la misma, ya que ésta estará en la fase de apoyo.
El tercio final de la fase de balanceo está caracterizado por la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente cuando se acerca al final del intervalo. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo con sus características antropométricas, se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra aproximadamente. Línea del centro de gravedad. Las leyes de la mecánica dicen claramente que el mínimo gasto de energía se consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta, sin que el centro de gravedad se desvíe tanto para arriba como para abajo, como de un lado a otro. Esta línea recta sería posible en la marcha normal si las extremidades inferiores terminaran en ruedas. Como no es esto lo que ocurre, el centro de gravedad del cuerpo se desvía de una línea recta, pero para la conservación de la energía, la desviación o el desplazamiento debe quedarse a un nivel óptimo. Desplazamiento vertical. En la marcha normal, el centro de gravedad se mueve hacia arriba y hacia abajo de manera rítmica, conforme se mueve hacia adelante. El punto más alto se produce cuando la extremidad que carga el peso está en el centro de su fase de apoyo. El punto más bajo ocurre en el momento del apoyo doble, cuando ambos pies están en contacto con el suelo. El punto medio de este desplazamiento vertical en el adulto masculino es aproximadamente 5 centímetros. La línea seguida por el centro de gravedad es muy suave, sin cambios bruscos de desviación. Desplazamiento lateral. Cuando el peso se transfiere de una pierna a otra, hay una desviación de la pelvis y del tronco hacia el lado o extremidad en la que se apoya el peso del cuerpo. El centro de gravedad, al tiempo que se desplaza hacia adelante, no solo sufre un movimiento rítmico hacia arriba y hacia abajo, sino que también oscila de un lado a otro. El desplazamiento total en este movimiento lateral es también aproximadamente de 5 centímetros. Flexión de la rodilla durante la fase de apoyo. Inmediatamente después del contacto de talón empieza la flexión de la rodilla y continúa durante la primera parte de la fase de apoyo hasta aproximadamente los 20 grados de flexión. Esta característica de la marcha normal ayuda a suavizar la línea del centro de gravedad y reduce su desplazamiento hacia arriba cuando el cuerpo se mueve apoyando sobre el pie en que se apoya. Descenso horizontal de la pelvis. En la marcha normal, la pelvis desciende alternativamente, primero alrededor de una articulación de la cadera y luego de la otra. El desplazamiento de la horizontal es muy ligero y generalmente no pasa de los 5 grados. En la posición de pie, esto es un signo positivo de tren de Lemberg. En la marcha es una característica normal que sirve para reducir la elevación del centro de gravedad. Rotación de la pelvis. Además del descenso horizontal, la pelvis rota hacia adelante en el plano horizontal, aproximadamente 8 grados en el lado de la fase de balanceo, 4 grados a cada lado de la línea central. Esta característica de la marcha normal permite un paso ligeramente más largo, sin bajar el centro de gravedad y reduciendo, por tanto, el desplazamiento vertical total. Ancho de la base de sustentación. La figura 5 muestra dos líneas que van a través de los sucesivos puntos medios de la fase de apoyo de cada pie. La distancia entre las dos líneas representa la medida de la base de sustentación. En la marcha normal, el ancho entre las dos líneas queda en una media de 5 a 10 centímetros. Como la pelvis debe desplazarse hacia el lado del apoyo del cuerpo para mantener la estabilidad en el apoyo medio, la estrecha base de sustentación reduce el desplazamiento lateral del centro de gravedad. El examen de la marcha debe permitir la cuantificación de parámetros temporales y espaciales que proporcionan una descripción básica de la marcha de una persona. Sus resultados facilitan la relación de datos obtenidos en la evaluación y la identificación de deficiencias corporales y limitaciones, así como la realización de un diagnóstico. Entre los parámetros temporales que pueden valorarse con relativa facilidad en el examen por observación, encontramos el ciclo de la marcha, el periodo de paso, el periodo de soporte, el periodo de balanceo, la frecuencia o cadencia, la velocidad y la aceleración final. El ciclo de la marcha ya fue previamente descrito. El periodo de paso es el intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral, por consiguiente, el registro comprende la medición entre las dos extremidades. El periodo de soporte y el periodo de balanceo fueron descritos junto con el ciclo de la marcha. La frecuencia o cadencia hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo
que generalmente se fija en 1 minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de marcha que autoselecciona toda persona cuando camina naturalmente. Varía de acuerdo con la longitud de las extremidades, el peso corporal y la habilidad para caminar, la cual se ve afectada por el envejecimiento. La velocidad es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Se expresa en metros sobre segundo. Esta variable indica la habilidad para caminar y establece una relación entre la frecuencia y la longitud de paso largo. La velocidad de la marcha en personas saludables se puede incrementar hasta en un 44%. La aceleración es el cambio en la velocidad. Entre los parámetros espaciales que se deben explorar bilateralmente encontramos la longitud de paso largo o zancada y la longitud de paso o paso corto, que ya fueron descritos previamente. El ancho de paso, que está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies, por ejemplo los talones. Esta variable va directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Esto significa que con un amplio ancho de paso, la persona incrementa su estabilidad y su equilibrio. El ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Para facilitar el estudio de la marcha, muchos autores la han descrito en términos de tareas funcionales relacionadas directamente con las 8 fases de la marcha. Estas facilitan el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. Estas serán muy parecidas a los intervalos en los que también se puede dividir el periodo de soporte que fueron explicados previamente. Las primeras 2 tareas funcionales son idénticas a los intervalos de aceptación de peso y apoyo medio. La única diferencia es que la tercera tarea funcional, que es el avance de la extremidad, no solo corresponde a la elevación del talón, como en el intervalo de despegue, sino también a los 3 periodos de la fase de balanceo, el balanceo inicial o aceleración, el balanceo medio y el balanceo terminal o deceleración. Contamos con 3 mecanismos de mecedora: del talón, tobillo y antepié. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberosidad del calcáneo, durante un instante, sirve de fulcro para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante. El primero en dirección del piso para ampliar la base momentánea de soporte, y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta de carga y soporte medio. El tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal, cuando el peso corporal se alinea con la cabeza de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. La cinética se ocupa de las fuerzas que generan el movimiento. En este sentido, la fuerza se define como una presión o tracción que produce, impide o modifica el movimiento. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial con dirección y sentido. Todo esto ocurre a interpretar que es posible determinar la intensidad si actúa de forma vertical, horizontal o diagonal, y si opera de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o de forma opuesta. En el estudio de la marcha se distinguen fuerzas internas y externas. Las primeras básicamente hacen referencia a la acción muscular y a las restricciones óseas, capsulares y ligamentosas, mientras que las segundas consideran las fuerzas de gravedad, inercia y reacción del piso. Las fuerzas internas y externas actúan sobre las articulaciones y generan torsiones, torques o momentos. Un torque se refiere al efecto de giro, a la tendencia de rotación que sufre un cuerpo sujeto a un punto fijo en uno de sus extremos y con libertad de movimiento en el otro, que se produce por la acción de una fuerza. Por lo tanto, un torque interno es el resultado de la acción de las fuerzas que actúan sobre la articulación comprometida. Influye no solo la acción muscular, sino las restricciones óseas, capsulares y ligamentosas.
además de las fuerzas de contacto y fricción articular. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Contacto inicial. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo se encuentra en posición neutra y el torque generado es plantiflexor, mientras que la acción muscular está dada por los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción es excéntrica para mantener la posición neutra del tobillo y la articulación subastragalina. Corresponde de la mecedora del talón. Los músculos dorsiflexores traccionan la tibia hacia adelante. La rodilla también se encuentra en posición neutra. El torque generado es extensor y la acción muscular está dada por el cuádriceps y los isquiotibiales. El tipo de contracción al comienzo es concéntrica y excéntrica mediante el cuádriceps y los isquiotibiales respectivamente, las cuales provienen de la fase anterior y sirven para estabilizar y preservar la posición neutra de la rodilla, pero posteriormente el torque extensor es pasivo. La rodilla se bloquea sola sin la acción muscular para su control. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados. El torque generado es flexor de alta intensidad. La acción muscular está dada por los extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. El tipo de contracción es excéntrica para restringir el torque flexor. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Respuesta de carga. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo se encuentra en plantiflexión de 10 a 15 grados. El torque generado es plantiflexor y la acción muscular está dada por los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción es excéntrica, la cual permite amortiguar la fuerza del impacto de la carga corporal y preservar la progresión de la marcha, a medida que los músculos dorsiflexores siguen con la tracción de la tibia hacia adelante mientras el pie permanece apoyado contra el piso. Corresponde a la mecedora del tobillo. La rodilla se encuentra en flexión de 15 a 20 grados. El torque generado es flexor y la acción muscular está dada por el cuádriceps. El tipo de contracción es excéntrica para prevenir el colapso de la rodilla, aunque la flexión de la articulación amortigua el impacto y es un mecanismo determinante para el control del centro de masa. El cuádriceps toma control sobre el grado de flexión. Asimismo, coadyuva en el avance del fémur en sincronía con la tibia. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados. El torque generado es flexor de alta intensidad. La acción muscular está dada por los extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. El tipo de contracción es excéntrica, lo que promueve un movimiento de toda la extremidad inferior para amortiguar el impacto de la carga. Además, los isquiotibiales previenen la anteversión pélvica y la flexión del tronco. Análisis de la marcha normal en el plano sagital, soporte medio. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo se encuentra en dorsiflexión de 5 a 8 grados. El torque generado es dorsiflexor, mientras que la acción muscular son los plantiflexores, el gemelo y el sóleo. El tipo de contracción es excéntrica, controla el torque y previene el colapso a medida que el pie permanece apoyado, mecedora del tobillo, mientras la tibia y el fémur avanzan hacia adelante. Son fundamentales para la estabilidad de la extremidad inferior en el momento crucial cuando el pie contralateral pierde contacto con el piso, mecedora del tobillo. La rodilla va a tener una flexión de 5 grados. El torque generado es extensor, mientras que la acción muscular al inicio va a estar dada por el cuádriceps, pero disminuye su acción totalmente al final de la fase. El tipo de contracción es excéntrica al inicio, pero desvanece su acción rápidamente, debido a la pérdida de contacto con el piso del pie contralateral, lo que genera un fuerte momento extensor de la rodilla de la extremidad de soporte, sin necesidad de la acción muscular. Por lo tanto, se genera una estabilidad pasiva suficiente para preservar la posición. La cadera va a tener una flexión de 10 grados. El torque generado va a ser extensor, mientras que la acción muscular al comienzo va a ser por los extensores, pero al final de la fase no hay participación muscular. El tipo de contracción va a ser un control pasivo por ubicación posterior del vector de la fuerza de reacción del piso. El glúteo mayor se encuentra activo, pero como aductor de cadera.
Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Soporte terminal. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo se encuentra en dorsiflexión de 10 grados a 12 grados. El torque generado será dorsiflexor de alta intensidad y la acción muscular estará dada por los plantiflexores gemelos y sóleo. El tipo de contracción será concéntrica para el control del avance de la tibia hacia adelante para producir la elevación del talón. Por lo tanto, la estabilidad de la tibia sobre la rodilla depende de la alta actividad de los plantiflexores. La articulación de la rodilla estará en neutro a 0 grados, el torque generado será extensor de baja intensidad, no hay actividad muscular y la estabilidad de la articulación se da de forma pasiva. La articulación de la cadera se encontrará en extensión de 10 grados, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. El torque generado será de alta intensidad y será extensor. La acción muscular estará dada por los flexores de cadera, psoas mayor, ilíaco y tensor de la fascia lata. El tipo de contracción es excéntrica para el control del torque extensor. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Prebalanceo. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo se va a encontrar en una plantiflexión de 20 grados. El torque que se genera va a ser dorsiflexor. La acción muscular va a estar dada por los plantiflexores, que son los gemelos y el sóleo. El tipo de contracción al comienzo es concéntrica, pero la actividad muscular disminuye hasta anularse, cuando los dedos pierden el contacto con el piso. La articulación de la rodilla se va a encontrar en flexión de 30 a 40 grados. El torque que se genera va a ser flexor. La acción muscular va a estar dada por el cuádriceps y el tipo de contracción inicialmente, la flexión de la rodilla es controlada por acción excéntrica del cuádriceps, pero después es pasiva debido a que el peso es transferido a los dedos ipsilaterales y a la extremidad contralateral. La articulación de la cadera se va a encontrar en posición neutra, es decir, en 0 grados. El torque que se genera va a ser flexor. La acción muscular va a estar dada por flexores de la cadera, es decir, el aductor medio y el mayor, el recto anterior, el sartorio, el psoas mayor e ilíaco. El tipo de contracción va a ser concéntrica. Además, la actividad de los flexores se favorece por el mismo torque generado. Análisis de la marcha normal en el plano sagital durante el balanceo inicial. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo toma una posición articular al final de la fase de plantiflexión de 5 grados a 10 grados. El torque generado será dorsiflexor. La acción muscular está dada por los músculos dorsiflexores tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. La acción concéntrica de este grupo muscular inicia la dorsiflexión, la cual levanta el pie y es en sincronía con la flexión de cadera y rodilla, la cual previene su arrastre. La articulación de la rodilla se encontrará en flexión de 50 grados a 60 grados. El torque generado será flexor y la acción muscular será dada por la porción corta del bíceps crural, el sartorio y el recto interno del muslo. El momento flexor de cadera generado por estos músculos favorece la flexión de rodilla y con ello la separación del pie y el avance de la extremidad inferior. La articulación de la cadera estará en posición de flexión a 20 grados. El torque generado será flexor y la acción muscular estará dada por los flexores de la cadera, que son el psoas mayor, el ilíaco, sartorio, recto interno grácil, recto anterior, aductor mediano y mayor. El tipo de contracción es acción concéntrica de estos músculos, la cual promueve la aceleración angular en sentido de la flexión de las articulaciones de la cadera y la rodilla. Análisis de la marcha normal en el plano sagital durante la fase de balanceo medio. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo se va a encontrar en posición neutra, es decir, 90 grados. El torque que se genera va a ser dorsiflexor. La acción muscular va a estar dada por los músculos dorsiflexores, que son tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción va a ser concéntrica para continuar el levantamiento del pie y alcanzar la posición neutra. La articulación de la rodilla se va a encontrar en flexión de 30 grados. El torque que se genera va a ser extensor.
La acción muscular se va a dar por los isquiotibiales. El tipo de contracción inicialmente es un evento pasivo generado por la rápida aceleración de la extremidad en la primera fase de balanceo. Al final comienza a actuar de forma excéntrica para desacelerar la extensión de la rodilla. En la articulación de la cadera se va a encontrar en flexión de 30 grados. El torque que se genera va a ser flexor y va a estar dada por los músculos psoas mayor e ilíaco. El tipo de contracción va a ser concéntrica para continuar la flexión de la cadera. Al final disminuye su actividad hasta anularla. Análisis de la marcha normal en el plano sagital, balanceo terminal. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo va a ser neutra, ya sea de 0 o 90 grados. El torque generado va a ser dorsiflexor, mientras que la acción muscular va a estar dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción va a ser isométrica para preservar la posición neutra y preparar el siguiente contacto inicial. La rodilla va a estar neutra. El torque generado aquí va a ser extensor, mientras que la acción muscular va a estar dada por los isquiotibiales y cuádriceps. La acción excéntrica de los isquiotibiales en la primera mitad de la fase desacelera la flexión de la rodilla y favorece la estabilidad articular. En la segunda mitad, el cuádriceps se contrae concéntricamente para facilitar la extensión completa de la rodilla en acción sincrónica con la rotación pélvica para producir el alargamiento relativo de la extremidad inferior y preparar el próximo contacto inicial. La cadera se va a encontrar en flexión de 30 grados. El torque generado va a ser flexor, mientras que la acción muscular va a estar dada por los isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. La acción excéntrica del grupo extensor desacelera la extremidad y controla la flexión de cadera como preparación para la siguiente fase. La marcha deportiva tiene como propósito trasladar el cuerpo a la mayor velocidad posible manteniendo características similares a las de la marcha normal, debido a las exigencias y restricciones del reglamento. Esto, junto a la búsqueda de velocidad, hace que el patrón de marcha, visto externamente, parezca incómodo, forzado y antinatural. De ahí que se ha conocido el mal apoyo que realizan los deportistas y las frecuentes lesiones que padecen en los pies, y que, según varios autores, la distribución de las fuerzas de cada segmento del pie y del piso influye en los trastornos del mismo. Respecto a si existe o no una fase de vuelo, es decir, la pérdida del contacto con el suelo, muchos autores corroboran que, en verdad, a determinada velocidad hay una pérdida de contacto con el suelo, que puede estar entre 5 milésimas de segundo, dependiendo de la velocidad y de la clase de deportista, pero que son imperceptibles al ojo humano y que se observa claramente con la ayuda de medios tecnológicos sofisticados. A continuación se muestra una comparación entre la marcha normal de un sujeto que no practica ningún deporte y la valoración de la marcha deportiva de un jugador de fútbol americano. En este caso, el jugador ocupaba la posición de tackle defensivo. Los jugadores que ocupan esta posición generalmente son los jugadores más grandes y fuertes, por lo cual podemos destacar que las diferencias antropométricas entre los dos sujetos son grandes, variando en estatura y longitud de segmentos. A medida que pasa el tiempo, nuestras articulaciones y estructura ósea sufren cambios importantes, los cuales pueden desencadenar molestias. Cuando practicamos algún deporte o aumentamos la actividad física, diversas partes de nuestro cuerpo sufren de una mayor actividad. Las diversas molestias articulares o musculares pueden estar avisando de alguna alteración biomecánica, la cual debería ser estudiada y tratada. El estudio de la marcha o estudio biomecánico de la marcha consiste en el análisis y estudio de nuestra forma de pisar, andar y la interacción de los distintos elementos biomecánicos. El diagnóstico precoz puede ayudar a solucionar un importante problema en el día a día.